Espacio métrico. ¿Qué es un espacio métrico? Un espacio métrico es una función distancia, es decir, una distancia en un conjunto X. Un conjunto X es una función tal que la distancia que hay entre un conjunto X, los reales que cumplen tres condiciones. La primera condición, que la distancia entre X e Y es mayor o igual que 0 para todos X y Y que pertenecen a un conjunto X grande. La segunda condición es que la distancia que hay entre X e Y es igual a la distancia que hay entre Y y X, una especie de simetría. Y la tercera condición es que la distancia que hay entre X e Y más la distancia que hay entre Y y Z es mayor o igual que la distancia que hay entre X y Z. Para todo X e Y y Z perteneciente a un X grande, el cual es el conjunto en donde se define la función distancia. Voy a desarrollar un ejemplo en donde normalmente aparecen como ejercicio de los trabajos prácticos, en donde debemos probar que la distancia entre f y g está dada entre la integral entre 0 y 1 del valor absoluto entre la diferencia de la función f de x y g de x diferencial x. Para probar, esto es probar que es un espacio métrico. Para poder probar de que esto es un espacio métrico, tiene que cumplir las tres condiciones. La primera condición, la distancia que hay entre f y g, como lo define su expresión en la integral, definida entre límite inferior 0 y límite superior 1 del valor absoluto de f de x menos g de x. Esta expresión de por sí es mayor o igual que 0. ¿Pero por qué es mayor o igual que 0? Porque la integral definida de una diferencia entre dos funciones en el cual están afectadas a un valor absoluto, lo que hace es calcular, o de acuerdo a la interpretación de la integral definida, es un área. Por lo tanto, es positiva. Es decir, de acuerdo a la interpretación de la integral definida. Segundo, voy a partir que de la distancia entre f y g y debo llegar que es igual a la distancia que hay entre g y f. Bueno, la distancia que hay entre f y g, por hipótesis, es la integral entre 0 y 1 del valor absoluto de f de x menos g de x diferencial x. Acá me olvidé el diferencial x. Bien. ¿Qué podríamos hacer ahí en la función integrando? Para poder revertir esta situación, lo que podemos hacer es sacar un factor común menos 1. Entonces lo saco como factor común menos 1 y esto me va a generar algo así. El g de x me va a quedar positivo y el f de x me va a quedar negativo. Valor absoluto, diferencial x. Ahora, por propiedad distributiva del valor absoluto con respecto al producto, podemos distribuirlo. Es decir, que esto me quedaría, vamos acá, integral entre 0 y 1 del valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de g de x menos f de x diferencial x. Bueno, el valor absoluto de menos 1 es 1, positivo, multiplicada por toda esta expresión. Como el 1 es neutro, así funciona para el producto. Entonces, obtenemos que la integral entre 0 y 1 está dada por la expresión g de x menos f de x diferencial de x. Que esto no es otra cosa que, si observamos, acá tenemos la función g y después la f. Acá hemos comenzado con la función f y g, porque es la distancia entre f y g. Acá, haciendo ese artificio matemático, tenemos la diferencia entre ¿quién? Entre g y f. Quiere decir entonces que esta es la distancia que hay entre g y f, con el cual ya hemos cumplido
el segundo axioma. Vamos con el tercero. El tercero, tenemos que la distancia que hay entre F y G más la distancia que hay entre G y H. De acuerdo a lo que tenemos definido por hipótesis, tendremos que la integral entre 0 y 1 del valor absoluto de f de x menos g de x más diferencial de x más la integral entre 0 y 1 del valor absoluto de g de x menos h de x diferencial de x. Ahora bien, tenemos la suma de estas dos integrales. Por propiedad de la integral definida podemos expresarlo en términos de una única integral, la integral entre 0 y 1 del valor absoluto de f de x menos g de x más valor absoluto de g de x menos h de x. Valor absoluto lo voy a cerrar entre corchetes y voy a señalar el diferencial al final. Observen que tengo la suma de dos valores absolutos. Hay una propiedad de la desigualdad triangular. No debemos olvidar que si tenemos para dos valores reales cualquiera, el valor absoluto de A más el valor absoluto de B es mayor o igual que la suma de los valores absolutos entre A y B. Esa propiedad, o conocida como desigualdad triangular, es la que vamos a aplicar acá. Por lo tanto, esto me va a quedar valor integral entre 0 y 1. Perdón, vamos a colocar acá mayor o igual, y voy a continuar abajo, integral entre 0 y 1 del valor absoluto de f de x menos g de x más, no voy a cerrar el valor absoluto, voy a colocar todo en términos del mismo valor absoluto aplicando la desigualdad triangular, g de x menos h de x, valor absoluto diferencial de x. Y acá podemos cancelar, con el cual al final voy a tener que hacer espacio acá, la integral entre 0 y 1 del valor absoluto que me va quedando. Me va quedando justamente f de x y después h de x. F de x menos h de x diferencial de x. Con el cual observamos que llegamos a que no es otra cosa más que la distancia que hay entre f y h. Y con esto hemos probado los tres axiomas. En consecuencia, la función distancia que está dada entre f y g, definida como la integral entre 0 y 1 del valor absoluto de f de x menos g de x diferencial de x, corresponde a una estructura de espacio métrico. Entonces, básicamente, probar que una expresión definida de la siguiente manera a través de una función distancia es un espacio métrico es idénticamente a probar los tres axiomas que corresponden a un espacio métrico. No debemos olvidar de que el espacio métrico es tan solo una función distancia definida en algún conjunto X. En este caso nosotros hemos definido un conjunto X y por allí se podrán preguntar, ¿pero qué tiene que ver el conjunto X con la topología? En realidad el conjunto X podría ser un conjunto generador de un espacio topológico. Si hablamos del conjunto de los números reales, estamos hablando de una topología usual. Y si hablamos de algún conjunto discreto con algunos puntos, ya sean finitos o infinitos, estamos hablando de una topología discreta.